Buenos días, buen mediodía para todos. Eh, Espero que hoy se escuche un poco mejor. Estamos tratando de solucionar los problemas que tenemos con el audio, pero bueno, estamos aquí en otro encuentro, en esta especie de micro, que digo yo siempre, en el cual micro análisis de algún texto, de algún aspecto de la escritura de Borges. Buenos días a los que van apareciendo, buen mediodía. Y para la clase de hoy, este micro análisis que hacemos esta semana, vamos a continuar con un aspecto que ya veníamos trabajando la clase anterior, que, que tiene que ver con la relación con el teatro, con el drama, con lo dramático, con el concepto que nosotros llamamos teatralidad, la relación de Borges con el teatro y lo que podríamos llamar la idea de la teatralidad en la vida, en la cotidianeidad, en la realidad, este cruce entre realidad y ficción que siempre le interesó tanto a Borges, o esta contaminación de la realidad por medio de la ficción, porque la realidad siempre contamina a la ficción, pero ¿qué pasa cuando la ficción contamina a la realidad? Se hace muy patente en el arte teatral, en la vida, ¿no? En el arte teatral contaminando a la vida, y a partir de ahí se piensa el concepto de la teatralidad como todo lo relacionado con el teatro en la cotidianeidad, en la vida, pensar el mundo como un gran teatro. Y para eso, en este encuentro, yo les había sugerido si ustedes podían leer y si no, bueno, vamos a explicarlo acá. Es un texto medio eh, largo y complicado, no tan largo porque Borges no es largo, pero sí un poco complejo, que es un cuento que se llama La busca de Averroes. Hago una breve recapitulación de lo que veníamos viendo en la clase anterior. Habíamos visto la relación de Borges con lo dramático, con lo teatral, a partir de algunos escritos en los cuales nosotros habíamos visto que él le daba importancia, más allá de no haber sido un hombre de teatro, más allá de no haber sido un hombre de ver teatro, de estar mucho más cercano incluso al cine que al arte dramático, y no haber escrito ninguna pieza teatral ni nada por el estilo, o en principio nada por el estilo. Después eso se podría discutir también, pero estábamos planteando entonces la relación de Borges con el teatro, con lo dramático. y, y para hoy entonces vamos a continuar esa relación que él establecía primero desde un punto de vista histórico. Lo habíamos visto en El pudor de la historia, cuando él marca el comienzo del drama como uno de los momentos claves de la humanidad, y después habíamos visto la relación con Shakespeare, que es una relación bastante cercana, y la comprensión de Shakespeare o la concepción de Shakespeare por parte de Borges como un actor, y la importancia que le da a la cuestión de la convención, a la cuestión de esta idea del juntar los cuerpos, que es justamente lo que me ha motivado sobre todo a hablar de este tema, porque el teatro es un arte en el cual se necesita juntar a las personas, y es algo que en este momento estamos padeciendo. Hay otra cuestión que Borges siempre utiliza, que está muy ligada con, con la relación entre teatro y vida, y que tiene que ver con la concepción de todos los hombres que fuimos, podríamos decirlo así, ¿no? Es decir, la idea de que uno durante su vida, si uno se pone a pensar, ha sido muchas personas diferentes, y que no solamente si uno se pone a pensar en el pasado, durante toda su vida ha sido una persona diferente durante diferentes momentos, sino que en el presente, en el pasado inmediato, lo que nosotros llamamos el presente y el futuro inmediato, también sabemos que estamos obligados a cumplir diferentes roles, y por lo tanto somos diferentes personas.
somos diferentes este, personajes que vamos modelando según quien tengamos enfrente. Eso es interesante desde los conceptos que se cuentan o como para comenzar a analizar este cuento que es, como les decía, la búsqueda de Averroes, que está en el libro El Aleph, ¿sí? Y que, por supuesto, como todos los textos que trabajamos acá y como casi todo Borges, se puede conseguir fácilmente, se puede bajar fácilmente eh, por internet. En primer lugar, una pequeña aclaración antes de comenzar el análisis del texto sobre quién es Averroes. ¿Sí? Averroes es un personaje perteneciente a la Edad Media árabe del Al-Ándalus de España, del sur de España, particularmente de la ciudad de Córdoba de España. ¿Sí? Es un intelectual de esos ultra genios que existieron en esa época, que se dedicaron tanto a las traducciones como a la filosofía, como a la filología o al estudio de la poesía, pero también a las matemáticas, a la astronomía, a la medicina, etc. ¿No? Una mente realmente brillante, la de este Averroes, que está creo que entre el año 1000, 1100 o 1100 y 1200, no importa, pero más o menos para que tengamos una idea de la Edad Media en la Córdoba de Andalucía, del Al-Ándalus, en ese momento, ¿no? Y ahí va a transcurrir la historia de este personaje Averroes. Otra cosa para tener en cuenta, que pertenece a la cultura musulmana, y la cultura musulmana tiene absolutamente vedadas las artes representativas, ¿no? Sobre todo los más estrictos de esta época tenían absolutamente prohibidas las artes representativas, y entre ellas el teatro, ¿no? Entonces, Averroes no conoce, dentro de su cultura, no conoce el teatro. Les había dicho que Averroes es un intelectual. Uno de los grandes trabajos realizados por Averroes es la recuperación y la traducción al árabe de un texto fundamental para la cultura occidental y sobre todo para el teatro de la cultura occidental, que es la poética de Aristóteles. ¿Sí? Eh, Averroes es un traductor al árabe de la poética de Aristóteles. Fíjense, entonces ya tenemos algo raro allí, ¿no? Un tipo que no conoce el teatro, que nunca en su vida ha visto el teatro y que nadie a sus alrededores sabe qué es el teatro, y se dedica, una de las grandes obras de su vida, a hacer la traducción de una de las obras de Aristóteles fundamentales para el teatro occidental, ¿no? Entonces, la historia de este Averroes, que es la búsqueda de Averroes, la búsqueda de Averroes, debemos entender el término busca como búsqueda, ¿sí? Podríamos decir, este cuento se llama La búsqueda de Averroes, ¿sí? ¿Y cuál es la búsqueda de Averroes? ¿Qué nos cuenta este libro? Bueno, como les decía, Borges ya comienza desde el mismo inicio del cuento jugando con esta idea de todos los hombres que uno es durante su vida, de todos los hombres que uno es durante todo el tiempo. Si nosotros recordamos el final de Everything and Nothing, el cuento que trabajamos la semana pasada, que hablaba justamente de Shakespeare, al final del cuento Shakespeare, cuando se encuentra con Dios, le dice: yo que tantos hombres he sido, quiero ser solo uno y yo. ¿Sí? Fíjense esta idea de yo, que Shakespeare, que era un actor, tenía la conciencia de que había sido durante su vida muchos hombres. ¿Sí? Después hay otro texto que se relaciona directamente, porque tiene la misma frase, otro texto de Borges, eh, que se llama Le Regret de Heráclito, el lamento de Heráclito, que es muy breve y que dice: yo que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyo amor o en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urba. ¿Sí? Es como un lamento
de un hombre que dice, yo que tantos hombres he sido, yo que he sido tantos en mi vida, no he sido aquel que me hubiese gustado ser, ¿no? Y acá también en este cuento va a empezar con un largo nombre, por eso digo, tiene cierta dificultad porque empieza diciendo Abul Walid Muhammad ibn Hamad ibn Muhammad ibn Rashid. Un siglo tardaría ese largo nombre en llegar a Averroes, pasando por Benrais y por Abenris y aún por Abenrasad y Filius Rosadis, ¿sí? Así lo presenta al personaje Averroes, con ese largo nombre original y con todos los nombres que fue teniendo como un guiño, ¿no? Para decir, Averroes fue durante la historia muchos hombres durante su vida, pero también la sucesiva historia lo ha representado de muchísimas maneras, ¿sí? Hay incluso diferentes estatuas que lo representan y bastante diferentes, ¿no? Y, bueno, lo que está haciendo Borges aquí es jugar con esta idea de que también Averroes fue muchos hombres durante la historia. Y lo que ha llegado a nosotros es, simplemente por decirlo así, un teléfono descompuesto de lo que fue, ¿no? Este hombre entonces, Averroes, está en su despacho, está en su biblioteca, eh, trabajando en una especie de contienda filosófica y de repente lo perturba algo que tiene en su cabeza hace mucho tiempo, que es que no puede descifrar dos términos en un texto que está haciendo una traducción, que es justamente la poética de Aristóteles, y hay dos textos que pululan, dice, por todo el texto de Aristóteles, son fundamentales para comprender ese texto, y que él no los puede comprender, que son los términos tragedia y comedia, por supuesto, porque, como les decía recién, la cultura en la cual vive este Averroes no comprende el teatro, no conoce y no comprende el teatro, ¿no? Entonces está dándole vueltas en su cabeza y pensando de qué se puede tratar estos términos, tragedia y comedia, cuando de repente lo interrumpe unas voces de unos niños, entonces se asoma por la ventana y ve que hay unos niños que están jugando al día de la religión musulmana, ¿no? Hay uno que hace de peregrino y hay otro que está subido arriba de la espalda de uno que hace de torre y el que está arriba de, de sus hombros comienza a cantar que no hay otro Dios que el Dios y demás. Y entonces de repente ese juego de ese que está observando eh, este Averroes se disuelve porque los niños no se ponen de acuerdo, todos querían hacer del peregrino, ninguno quería hacer de la torre, ninguno quería tener sobre los hombros, y entonces se van discutiendo en su rústico dialecto. Averroes entonces va a una reunión en una casa eh, de un invitado en el cual van a agasajar a un viajero que ha llegado hasta ahí, y en esa reunión comienzan a discutir en torno de la palabra, en torno de la palabra poética, en torno de la idea de la imagen y la idea de la palabra, ¿sí? Y hacen toda una larga discusión filosófica, sentados, uno se los imagina en círculos discutiendo estas ideas filosóficas que no hacen más que hablar de palabra y cosa, ¿no? Y están ahí todo el tiempo discutiendo y en un agón, podría decirse, en torno a este tema, le dan la voz al viajero y el viajero eh, cuenta que en uno de sus viajes llega a Occidente y alguien lo invita a pasar a una casa en la cual había gente que estaba sentada viendo hacia una especie de caja de madera, y en esa caja de madera, dice, había personas que vivían, pero parecía que estaban jugando. Eh, Tenían espadas de madera y se clavaban las espadas y se mataban,
pero de repente los muertos se levantaban y salían, y había músicos que tocaban, ¿no? Y entonces todos se quedan pensando qué fue eso que vio este viajero. Incluso el mismo Averroes no termina de comprender bien qué es lo que ha visto este viajero, y finalmente vuelve Averroes a su despacho, y Borges nos da a entender que muere sin comprender qué significaban profundamente, sin poder reconocer lo que no conocía. No se puede reconocer lo que uno no conoce, ¿no? Entonces, eh, Averroes muere habiendo terminado la traducción de la poética de Aristóteles, pero sin comprender sobre qué estaba hablando ese texto, porque nunca pudo comprender el teatro. Eh, y sin embargo, lo que nos quiere demostrar Borges con este cuento es que este personaje Averroes estuvo todo el tiempo frente al teatro, porque cuando estos niños jugaban en la calle, a esta peregrinación a la Meca, si quiere, eh, de repente él estaba siendo espectador de una obra de teatro, porque el teatro es eso, el teatro es juego, ¿sí? El teatro es, como Borges nos dijo en el cuento que leímos la semana pasada, una o más personas fingiendo ser algo que no son frente a una o más personas que fingen creerle, ¿no? Y en ese doble fingir, en esa interpretación que está haciendo Averroes de los niños que juegan, está fingiendo creerles por medio de esa interpretación, y en ese momento en el cual los niños están jugando y él está observando, está frente al teatro. Eh, en el siguiente momento en el cual se da esta especie de discusión política en torno a un tema, también está frente al teatro, porque el teatro es eso, el teatro es un arte político en el cual se discuten en un círculo asuntos que le importan a la polis. Por eso es un arte político, no político en el sentido partidario, sino que es un arte que compete a la polis, que reúne a la polis y que plantea directa o indirectamente problemas que competen a la polis, ¿sí? Y en tercer lugar, bueno, este relato sobre la obra teatral en la cual había sido espectador este viajero, eh, fíjense que le está resolviendo el problema a Averroes, y Averroes no lo puede ver. Averroes está todo el tiempo frente al teatro, tiene que escribir sobre el teatro, pero no comprende, no puede entender que está rodeado de teatro, porque, como les decía recién, no se puede reconocer lo que no se conoce, ¿sí? Averroes no puede reconocer que está rodeado de teatro porque nunca su cultura ha concebido el arte teatral. Entonces este cuento, eh, en el cual Averroes no puede reconocer el teatro aunque éste está frente a sus ojos, me sirve para engancharlo con el próximo tema, porque cuando este cuento termina, Borges nos dice que ha querido, en esta historia anterior, el cuento termina, el relato de Averroes termina y hay un blanco semántico, un renglón en blanco, y dice: en la historia anterior quise narrar el proceso de una derrota, ¿sí? Y esto me lleva directamente a pensar a este Averroes como una especie de, o como lo que Borges concebía y va a utilizar muchas veces en su literatura, como un personaje kafkiano, como un héroe moderno. Eh, Pensando particularmente en la palabra derrota, hay un texto que se llama Los Cuatro Ciclos, que yo se lo hago leer siempre a mis alumnos, como base, ¿no? En el cual Borges plantea que hay cuatro historias universales, de las cuales, cuatro esquemas, eh, de los cuales se desprenden todos los cuentos y todas las historias que ha contado la humanidad y que seguirá contando la humanidad. Uno de estos esquemas es el viaje, podríamos decir, el viaje del héroe, en el cual el héroe, un héroe, un personaje, tiene que recorrer un camino, ir pasando pruebas para llegar a su destino, para llegar a su objetivo. Y aquí va a decir, antes
pasado, toda empresa, todo emprendimiento del héroe era venturoso, era satisfactorio. El héroe siempre cumplía todas las pruebas y llegaba a rescatar a la princesa, a matar al dragón, a robar las manzanas de oro, etc. Pero en la actualidad, y aquí viene lo que me interesa a mí, en la actualidad el héroe está condenado a la derrota. ¿Sí? En el siglo XX, va a decir Borges, nace algo que en realidad ya había nacido antes, ¿no? Con el Quijote, podríamos decir. Pero va a decir Borges, en la actualidad eh, toda empresa está destinada al fracaso. Y va a decir algo fundamental. Los héroes de James o de Kafka solo pueden esperar la derrota. ¿Sí? Entonces fíjense, ahí aparece la palabra derrota como particular característica de este héroe moderno. Y acá en este mismo cuento, La búsqueda de Averroes, Borges nos dice, en este relato he querido contar la historia de una derrota. Otra cosa que me hace relacionar a esto con un personaje kafkiano es otro texto que se los voy a pedir de leer para la semana que viene, porque ya en la semana que viene vamos a empezar con esta relación, que se llama Kafka y sus precursores, en el cual dice que de todos los esquemas, dice Borges, que de todos los esquemas que utilizó Kafka hay uno que me interesa para pensar este cuento de Averroes, que está sacado de un apólogo chino que dice que nunca nadie vio al unicornio, nunca nadie sabe lo que es un unicornio, nunca nadie pudo ver verdaderamente un unicornio, así que el unicornio podría haber pasado muchas veces al frente nuestro y nosotros nunca nos enteraríamos que estuvimos frente al unicornio. Si se ponen a ver, ese unicornio es lo que le sucede a Averroes con el teatro. Es el teatro para Averroes, algo que no puede concebir y por lo tanto no puede reconocer, ni siquiera teniéndolo frente a sus propios ojos. Por eso a mí me parece que este cuento, más allá de hablarnos sobre la idea de la teatralidad, del teatro, de la idea de reconocer el teatro, Borges es, si se ponen a leer este cuento, es muy vivo porque esconde muy bien la idea de la teatralidad. Entonces, si uno no está advertido, termina de leer el cuento y de la misma manera que Averroes no es capaz de comprender que Averroes estuvo frente al teatro todo el tiempo y no lo pudo reconocer. O en muchas ocasiones el mismo lector no puede reconocer cuando Averroes está frente a lo dramático. Y en ese sentido es igual que Averroes, ¿no? Es alguien que no puede reconocer las cosas. Entonces, cuando el lector toma conciencia de esa imposibilidad, quizá al dejar el texto y al salir y enfrentarse con la realidad, puede estar más despierto y puede empezar a pensar también que esa realidad, entre comillas, que a uno lo rodea, está llena de teatro, está llena de teatralidad. ¿Sí? Eso en primer lugar, como para cerrar este tema de la relación de Borges con lo dramático, con lo teatral, con la idea de todos los hombres que ha sido y también con la idea de esta doble convención que se extiende desde la ficción a la realidad como forma de puente entre la realidad y la ficción. Y por otra parte, el héroe de la derrota, que me sirve, el héroe de la derrota de Averroes, me sirve para conectar este tema con el próximo que vamos a ver, que es la relación de Borges con la literatura de Kafka. ¿Sí? Para ello entonces les pediría que empecemos, quien quiera tener leído, dos pequeños textos, uno que se llama Los Cuatro Ciclos, que se los acabo de citar recién, ¿sí? Este texto, Los Cuatro Ciclos, que es un pequeño ensayito, y el segundo es Kafka y sus precursores, que están en el libro Otras Inquisiciones. Estoy casi seguro que está allí en el libro Otras Inquisiciones. De todas maneras, los dos textos se pueden conseguir, se pueden leer tranquilamente desde internet. Y entonces, bueno, cerrado este tema de
de lo dramático, nos sirve este cuento también como para abrir y prepararnos para la próxima clase, para una relación bastante rica en la literatura de Borges, que tiene que ver con la influencia o con la recepción de la literatura y de los esquemas kafkianos en su obra. ¿Sí? Pensar, quizá, o comenzar a pensar a este Averroes como un personaje histórico, como un personaje real, en el cual Borges vio una estructura kafkiana y por eso lo ha utilizado para esta narración. ¿Sí? Entonces, bueno, nos encontramos la semana que viene. Espero que hoy se haya escuchado un poco mejor. También tengo vecinos que están cortando fierro, así que he tenido que cerrar hasta las ventanas. Pero bueno, espero que la semana que viene ya terminemos con esto también. Les mando un abrazo, les mando un beso a todos y a todas. Seguimos en contacto y muchas gracias, María Teresa. Nos vemos en la próxima.